El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar la lección número 25 del Seminario de Historia Denominacional, a menos que olvidemos, del pastor Jorge R. Knight. Oremos. Gracias, Señor, te damos por permitirnos entrar en los hogares de los hermanos que están estudiando con nosotros este seminario. Oramos para que haya una bendición completa en cada una de sus familias. En el nombre de Jesús. Amén. El día de ayer vimos cómo la profecía registrada en Apocalipsis 10:10 sobre un librito que tenía en la mano el ángel y que el apóstol consumió, que le fue dulce en su boca, que sabía como miel, pero que luego tuvo un amargo sabor en su vientre. Así es como la noticia de Guillermo Miller fue dulce en la boca de todos los adventistas que esperaban el pronto regreso de Jesús en aquella fecha del 22 de octubre de 1844. Pero la misma no se cumplió. Y al no cumplirse, el sabor dulce se convirtió en amargo. Así lo expresa un joven predicador millerita, cuyo nombre era Jaime White. Él escribió: el chasco con el paso del tiempo fue amargo. Los verdaderos creyentes habían sacrificado todo por Cristo y habían compartido su presencia como nunca antes. El amor de Jesús llenaba cada alma y con un deseo inexpresable oraban: ven, Señor Jesús, y ven rápido. Pero no vino. Y ahora volver a los cuidados y a las perplejidades de la vida, a la vista de las burlas y de los denuestos de los incrédulos que ahora se mofaban como nunca. Fue una prueba terrible de fe y paciencia. Así fue como la apertura del libro de Daniel había sido dulce en la boca, pero amarga en el vientre. Oh, mis queridos hermanos, hoy nos toca mirar la lección cuyo título lleva retrospectiva, el error y la conducción de Dios. Y el versículo bíblico para hoy está en Lucas 24:21. La palabra de Dios se lee de la siguiente forma: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. William Miller y sus hermanos creyentes obviamente se habían equivocado en determinados aspectos de su interpretación bíblica. Al fin y al cabo, Jesús no regresó a la tierra el 22 de octubre de 1844, ni en ningún momento cercano
a la década de 1840, la pregunta que se planteaba es: ¿Dios podría haber estado guiando a un movimiento como este? Hallamos la mejor respuesta en el Nuevo Testamento. Allí vemos a los discípulos malinterpretando repetidamente las palabras de Cristo en cuanto a su crucifixión futura y a la naturaleza de su reino. Recién después de su resurrección comenzaron a comprender lo que Jesús había tratado intensamente de enseñarles. Pero, como ellos no tenían oídos para escuchar, tuvieron que pasar por un chasco abrumador que sacudió los mismos cimientos de su creencia en la conducción de Dios. Necesitaban estudiar más y crecer en entendimiento antes de que pudieran comprender lo que les había sucedido. El problema es que Dios ha escogido obrar a través de agentes humanos en el plan de salvación, de modo que incluso aquellas situaciones terrenales que Dios dirige contienen elementos divinos y también humanos. Y todo lo tocante a la humanidad está manchado de falibilidad. Es una larga historia de la búsqueda de Dios para trabajar en y a través de los seres humanos a lo largo de la historia. Más especialmente, con el millerismo solamente podemos preguntarnos, puesto que Miller creía que la apertura de las profecías del librito de Daniel, que se reflejaban en Apocalipsis 10, habían visto su cumplimiento en su época, ¿por qué no leyó el resto del capítulo? Es decir, si creía que el libro había sido abierto y su mensaje era dulce en la boca, ¿por qué no se dio cuenta de que sería amargo en el vientre? Verso 10. Y que surgiría otro movimiento a partir de las cenizas de la amargura con un mensaje mundial para muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Verso 11. La misma lógica de Miller lo habría llevado a ver que Dios había predicho el amargo chasco, así como Jesús había predicho el de sus discípulos. Una vez más, si Miller pudo aseverar que estaba predicando el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, 6 y 7, y muchos de sus seguidores creían que estaba haciendo resonar el segundo, versículo 8, la pregunta es, ¿por qué es que no dieron el mensaje debido al tercer ángel? Versículo 9 al 12. Los tres progresivamente llevan a la segunda venida descrita en los versículos 14 al 20. Lo triste es que Dios ha elegido usar a seres humanos falibles en su misión terrenal. La buena noticia es que continúa obrando en nosotros a pesar de nuestras debilidades. Por eso podemos alabarlos. Alaba a Dios, mi hermano. Alábalo. Él está al control de su iglesia. Este ha sido el mensaje de hoy. Gracias damos a nuestro Dios por regalarnos estas lecciones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana con el interesante tema, el tiempo de la dispersión, primera parte.